Me quedé paralizado cuando llevé a mis suegros a comer a un restaurante y encontré a mi esposa y a su amante juntos en la mesa de al lado. Me quedé sin palabras, pero entonces mis suegros me vieron y fui a la mesa de ella y su amante y les dije: acabas de destruir nuestra familia y has traicionado la confianza de tus padres porque están aquí y te vieron a ti y a este hombre juntos. Solo vienes a mi casa a buscar tus cosas y los papeles del divorcio. Estaba desesperada e insistió en volver conmigo, pero ya era demasiado tarde. Y entonces se dio cuenta de lo que había hecho. En ese momento, mi alma abandonó mi cuerpo. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies y flotara en un vacío de incredulidad, como si todo hubiera sido una broma de mal gusto, como si hubiera habido una cámara escondida tras una planta decorativa en el restaurante grabando el momento más cruel de mi vida. Aún podía oír las voces de mis suegros, ahogadas por la incredulidad, llamando a su hija como si dijera que bastaría para que volviera a ser quien la habían criado para ser. Pero ella no respondió. Tenía los ojos muy abiertos, y su mano, posada sobre la del hombre frente a ella, permaneció allí unos segundos que parecieron eternos, hasta que se dio cuenta de que la estábamos viendo. Hasta que su mirada se cruzó con la mía e intentó retirar la mano, demasiado tarde, como si quisiera deshacer lo que ya estaba grabado para siempre en nuestros recuerdos. Caminé hacia su mesa, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, pero mi voz salió fría, firme, casi tranquila. Ya no había gritos en mí, solo la muerte de todo lo que una vez habíamos construido juntos. Las palabras que dije delante de todos en el restaurante no fueron premeditadas, salieron de mi pecho destrozado, como metralla de una bomba silenciosa: acabas de destruir a nuestra familia y acabas de romper la confianza de tus padres. Están aquí y te vieron con este hombre. Vienes a nuestra casa solo para recoger tus cosas y los papeles del divorcio. No recuerdo si la gente a mi alrededor dejó de comer, si el camarero se quedó paralizado con la bandeja en la mano, si la música de fondo se detuvo, pero todo se detuvo para mí. Intentó murmurar algo como: no es lo que parece, pero le temblaba la boca más que la voz. Y en ese momento, en los rostros de sus padres, vi la ruptura de algo sagrado. Fue un silencio que mató cualquier defensa que pudiera ofrecer. Y cuando le di la espalda, algo dentro de ella finalmente entendió que no había vuelta atrás. Esa noche no dormí. Pasé horas dando vueltas de una habitación a otra de la casa, el silencio resonando más fuerte que cualquier discusión. Recogí fotos viejas, cartas olvidadas, notas de amor garabateadas en servilletas de café, recuerdos que una vez me calentaron y ahora me quemaban como ácido. El olor de su almohada me repugnaba. Su voz en viejos mensajes en mi teléfono sonaba a mentira. Su sonrisa en videos de viajes, a actuación. Todo, absolutamente todo, ahora sabía a veneno. ¿Cómo pudo? ¿Cómo podía alguien que compartió mis sueños, mi cuerpo, mi vida, ser capaz de mirarme a los ojos días antes, sonreír y decirme que me amaba, y sin embargo sentarse en un restaurante de la mano de otro hombre, como si fuera libre, como si nunca hubiera existido? Engañar es una muerte lenta, y lo peor es que sobrevives. Y entonces empezaron las llamadas. Llamaba, enviaba mensajes, lloraba en los mensajes de voz. Dijo que había cometido un error, que era una fase, que solo había sido un rollo de una noche, que había sido una confusión, que no quería perder nuestra historia. Con cada mensaje suyo, mis náuseas crecían. Porque lo que dolía no era la traición física, sino la planificación. La hora que eligió, el restaurante que eligió, la reserva que hizo, el perfume que usó, la lencería que eligió, el beso en la mejilla que me dio antes de irse, diciendo que iba a visitar a una amiga. Cada detalle demostraba que lo deseaba. Ella eligió hacerme daño. Y ahora, después de ser descubierta, después de ver las caras de sus padres desmoronarse de decepción, ¿quería volver? No. Ya no había espacio. Pero lo que nunca anticipó fue el verdadero peso de sus decisiones. Cuando intentó regresar a casa de sus padres, la recibieron con una mirada que jamás imaginé: vergüenza. La amaban, claro, pero en ese momento, el amor no fue suficiente para perdonarla. Su madre lloró en silencio, mirando por la ventana, y su padre simplemente dijo que necesitaba tiempo. Ella se quedó en el pasillo, con las maletas en las manos y los ojos hinchados, esperando un abrazo que nunca llegó. Sus padres se mudaron a otra ciudad unos días después, sin previo aviso.
Solo dejaron una nota: necesitamos respirar. Cuídate. Empezó a decaer. Lo sé porque, aunque no la buscaba, la gente se me acercaba. Amigos en común, vecinos, conocidos del gimnasio. ¿Has visto qué delgada está?, me preguntaban. Parece que lo ha dejado todo, hasta el trabajo. Dicen que el chico con el que la vieron ha desaparecido. Y entonces supe que incluso su amante, su gran amor fugaz, la había abandonado. Se quedó sola. Y la soledad, esa silenciosa compañera, empezó a devorarla por dentro. Mientras tanto, algo inesperado me sucedía. Empecé a sentir paz. Al principio, era solo la ausencia de dolor. Luego, un silencio placentero. Luego, libertad. Un día me desperté y me di cuenta de que la cama no estaba vacía, estaba llena. No era una carencia, era espacio. Empecé a correr por la mañana, volví a leer, a cocinar, a tocar la guitarra. Un día fui al mercado y me encontré con una mirada. Una sonrisa tímida. Un buen día. Sin prisas. Sin intenciones ocultas. Sin mentiras. Era simplemente un buen día. Pero con esa sonrisa, por primera vez, no me dolía el pecho. Ella seguía intentando volver. Un año después, llamó a la puerta de la casa donde vivíamos juntas, ahora vacía, con una carta en las manos y lágrimas en los ojos. Dijo que había escrito todo lo que sentía, que ahora entendía. Quiso darme la carta, pero no la acepté. Simplemente dije: ya es demasiado tarde. Y le di la espalda, dejándola allí. No por venganza, sino porque el tiempo del dolor había pasado. La perdoné, pero no quise volver atrás. Y finalmente comprendió el valor de lo que había destruido. El dolor no fue el final. Fue el principio. Y lo más curioso de todo es que, años después, descubrí un detalle que ella desconocía. Algo que cambiaría tu perspectiva sobre esta historia. Porque, en el fondo, esta traición comenzó mucho antes de aquella mesa en el restaurante. Y la razón detrás de todo, no era solo deseo. No era solo necesidad. Era algo mucho más profundo, oscuro y absolutamente devastador. Pero esto solo se reveló cuando menos lo esperaba. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos, alentamos ni romantizamos el engaño, nunca. Todas las historias que escucharás son ficticio, pero basados en situaciones reales que demuestran cuánto la traición es devastadora, destruye familias, erosiona la confianza y deja cicatrices profundas. La moraleja de estas historias es clara: cada elección tiene un precio. Ahora, respira profundamente. Prepárate para escuchar una historia intensa, impactante e inolvidable. Porque lo que vas a escuchar ahora se meterá contigo. Se conocieron un sábado gris, de esos en los que el tiempo parece indeciso sobre si lloverá o solo amenazará con hacerlo. No había música, ni un aire romántico en el aire. Fue en el supermercado, entre los estantes de productos de limpieza, donde las miradas de Daniel y Laura se cruzaron por primera vez. Él, recién separado, con el corazón aún atado a viejas culpas, intentaba reorganizar una vida solitaria. Ella, enfrascada en una relación inestable, buscaba distracciones sencillas para posponer decisiones que sabía que debía tomar. El encuentro fue breve, sin mucho intercambio, pero algo permaneció. Días después, el destino decidió volver a cruzar sus caminos, esta vez en una panadería del barrio, y lo que era una coincidencia se convirtió en conversación, luego en café, luego en rutina. 3 meses después, Laura rompió el compromiso, y 6 meses después, ya vivían bajo el mismo techo. Daniel era un hombre metódico, tan detallista que resultaba molesto, no por frialdad, sino por celo. Era de los que recordaban el cumpleaños de su suegra, anotaban la fecha de su primer beso y le ponían notas en los bolsillos a Laura con frases como: gracias por existir. Trabajando como analista de sistemas, mantenía una rutina estable y predecible, y aunque a algunos les parecía aburrida, para ella era sinónimo de seguridad. Laura provenía de una familia conflictiva, con padres divorciados desde pequeña, y creció entre conflictos, promesas incumplidas y silencios ruidosos. Cuando encontró ese remanso de paz en Daniel, sintió que por fin podía descansar.
Y durante los primeros años, descansó de verdad. La boda se celebró con una ceremonia pequeña pero elegante. Un jardín bien cuidado, flores blancas y un cielo despejado como pocas veces se ve. Daniel lloró durante los votos. Laura también. Sus padres, algo escépticos al principio, se conmovieron al verla tan serena. Y allí, en ese escenario de cuento de hadas, nació lo que parecía una historia perfecta. No eran una pareja de redes sociales. No había declaraciones públicas ni muestras exageradas de felicidad. Su complicidad estaba en los pequeños gestos. En los mensajes en horas de trabajo, en los cafés de los domingos por la mañana, en las noches en que compartían una botella de vino mientras escuchaban jazz sin decir palabra. Cuando compraron su propia casa, un edificio discreto pero acogedor, lo celebraron solos, en el suelo de la sala aún sin amueblar, comiendo pizza fría recién salida de la caja. Allí se prometieron hacer de ese espacio un hogar donde el respeto siempre estaría por encima de la rutina, y donde el amor sería más que una presencia física, sería una permanencia emocional. Poco a poco, decoraron cada rincón con su identidad. Los libros de Daniel ocupaban la mitad de la estantería, mientras que los cuadros que Laura pintaba en su tiempo libre comenzaron a ocupar las paredes. Plantas, mantas, velas, aroma a lavanda. Era el tipo de casa que abrazaba a quien entrara. La vida era tranquila. Quizás demasiado. Daniel teletrabajaba 3 veces por semana, lo que significaba que pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina del piso de arriba. Laura, que había dejado su trabajo en una tienda de decoración para dedicarse a un pequeño estudio, también pasaba la mayor parte del día en casa. Su tiempo juntos era constante, pero no agobiante. Aprendieron a respetar el silencio del otro, a comprender los días malos, a lidiar con el cansancio sin estallar. No discutían por nimiedades y, cuando discrepaban, sabían escuchar. Había en ellos una madurez que provocaba la envidia de muchas parejas. Los amigos de Laura comentaban que parecía haber dado en el clavo. Es un auténtico hallazgo, decían. Y ella sonreía, no por presumir, sino porque en el fondo sabía que era cierto. Daniel era amable sin ser cursi, firme sin ser autoritario, sensible sin dejar de ser racional. Y ella lo admiraba profundamente por eso. Los padres de Laura poco a poco fueron aceptando a Daniel como parte de la familia. Su suegro, un hombre tranquilo y serio, empezó a abrirse más al notar el respeto que su yerno sentía por su hija. Su suegra, una mujer observadora, elogiaba discretamente sus gestos, cómo servía primero a Laura, cómo le acercaba la silla, cómo la escuchaba atentamente cuando hablaba. Almorzaban juntos una vez al mes, sin exagerar, pero con constancia. Era una tradición que Laura se esforzaba por mantener, en un intento por restaurar la armonía familiar. Y Daniel nunca objetaba. Al contrario, era él quien recordaba la fecha de las próximas reuniones, quien elegía los vinos y buscaba los mejores restaurantes, siempre atento a los gustos y restricciones de cada uno. En el fondo, sabía que ganarse la confianza de sus padres también era una forma de asegurar que ella se sintiera segura. Pero el tiempo, ese cruel escultor, talla grietas incluso en el mármol más resistente. Y lo que comenzó como una historia de rescate y paz, gradualmente se convirtió en una rutina excesivamente cuidadosa. La previsibilidad, una vez un consuelo, comenzó a parecer una ausencia de sorpresas. Laura, que siempre había tenido un alma inquieta, comenzó a extrañar algo que no podía nombrar. Pintar ya no la llenaba como antes. El estudio, aunque le daba placer, comenzó a parecerle un refugio tibio. Los colores en las pinturas se volvieron más fríos, las líneas más imprecisas. Daniel no se dio cuenta de inmediato. Estaba involucrado en un nuevo proyecto, y mi cabeza daba vueltas con plazos, informes y gráficos. Pero incluso cuando lo notó, lo atribuyó a los altibajos naturales de la vida. Después de todo, ¿quién no pasa por momentos de aburrimiento? Laura, en cambio, no sabía cómo expresar lo que sentía sin parecer desagradecida. Sabía que tenía un buen hombre a su lado. Sabía que muchos darían lo que fuera por tener la estabilidad que ella tenía. Así que se calló. Ocultó su inquietud tras sonrisas educadas, y cuando se sentía sofocada, se decía a sí misma que era solo una fase. Intentó reavivar su entusiasmo con escapadas de fin de semana, cenas improvisadas, recetas nuevas.
Daniel, siempre participativo, aportaba ideas con ligereza, pero ella notaba que parecía hacerlo todo más por amor que por auténtico entusiasmo. Y quizá eso era lo que la perturbaba, que él siempre estuviera dispuesto, incluso cuando ella ya no estaba segura de quererlo. El matrimonio entró en una convivencia silenciosa y estable, donde los besos aún existían, pero eran automáticos. Los abrazos continuaban, pero eran escasos. Las conversaciones se volvieron menos intensas, aunque siempre respetuosas. Y el sexo, aunque presente, ya no tenía la misma intensidad que al principio. No hubo crisis. No hubo gritos. Solo una brisa cálida que lo cubría todo. Y esto confundió a Laura. Se preguntó si era normal. Si todas las relaciones maduras eran así. Si era amor o simplemente una costumbre bien cultivada. Y en esta duda, comenzó a perderse. Una noche, mientras Daniel dormía a su lado, permaneció despierta durante horas mirando al techo. No lloró, pero tampoco pudo dormir. Su cabeza bullía de pensamientos, recuerdos, posibilidades. Quería sentir algo que la despertara, pero no sabía qué. Su cuerpo estaba allí, pero su alma parecía flotar a metros de distancia. Y cuando se levantó, descalza, y fue a la cocina a beber agua, miró por la ventana y se vio reflejada en el cristal. Esa imagen la asustó. Porque ya no se reconocía. Y entonces, algo cambió. No de la noche a la mañana. Sino a través de pequeños gestos, pequeñas concesiones internas, pequeñas brechas que poco a poco se abrieron. Y lo que una vez fue un matrimonio estable, admirado y envidiado comenzó a verse atravesado por algo invisible pero poderoso. No era algo que pudiera decirse en voz alta, ni algo que Laura comprendiera de inmediato. Pero lo sentía. Y lo que hiciera con ese sentimiento cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Simplemente aún no lo sabían. Poco a poco, los huecos comenzaron a crecer dentro de Laura como pequeñas grietas en una pared bien pintada. Al principio, nadie los nota, pero un día el yeso cede. Las mañanas ya no tenían el mismo ritmo tranquilo de antes. Daniel seguía con sus gestos amables, las notas sobre la mesa, el café listo, pero ella los recibía con una especie de anestesia emocional. Empezó a responder con sonrisas cortas, besos insípidos, palabras apresuradas. Su cuerpo seguía allí, pero su mirada se alejaba cada vez más. Dentro de sí, Laura libraba una batalla silenciosa entre la culpa y la falta de pasión. Sabía que se alejaba, pero no sabía cómo regresar. Se sentía ingrata por querer más cuando tenía tanto, pero también sentía una creciente inquietud, un fuego tibio que ardía pero no se encendía. Empezó a salir de casa con más frecuencia bajo pretextos triviales. Un viaje al centro para comprar materiales de pintura se alargaba horas. Un café con una amiga se convertía en una tarde entera fuera. Daniel no la cuestionaba. Nunca fue controlador. Confiaba. Creía. Y eso, en lugar de consolarla, la presionaba aún más. ¿Cómo podía ocultarle algo a alguien que ni siquiera dudaba de ella? Su silencio era un espejo, y solo veía reflejada su propia desviación del camino que habían construido juntos. Pero ella seguía adelante. Insegura, perdida, sin entender aún a dónde la llevaba. Fue durante una exposición de arte que conoció al hombre que, sin saberlo, destruiría los cimientos de su vida. Él estaba allí, observando sus cuadros con atención, preguntándole sobre técnicas, tonos, sobre lo que sentía al pintar. Laura sintió, por primera vez en mucho tiempo, que alguien la miraba con genuina curiosidad. Y esto, que parecía tan simple, despertó algo dentro de ella que llevaba mucho tiempo latente. Intercambiaron pocas palabras en ese primer encuentro. Pero él volvió a aparecer, en otra exposición más pequeña, y luego en otra. Sus encuentros se volvieron habituales, pero imprevistos. Al menos al principio. Luego, se convirtieron en mensajes. Un cumplido sobre el color de un cuadro. Una pregunta sobre dónde había comprado sus pinceles. Una sugerencia para tomar un café. Y luego, café. Se dijo a sí misma que era solo amistad. Que era inofensiva. Que no había nada de malo en hablar con alguien que apreciara su arte. Pero lo había. Y lo sabía.
porque con cada mensaje que respondía con una sonrisa, con cada mirada que se demoraba un segundo más, con cada roce accidental, se cortaba un hilo en el tejido de su matrimonio. Y aún así, seguía adelante. Porque en ese espacio entre la culpa y el deseo, se sentía viva. Y eso, para ella en ese momento, era más fuerte que cualquier promesa del pasado. Daniel permanecía ajeno a todo. Sus días estaban llenos de hojas de cálculo, reuniones y cenas preparadas con cariño. Aún creía que Laura simplemente estaba pasando por una etapa difícil que pronto pasaría. A veces, notaba que tardaba más en responder los mensajes. Que parecía distraída durante la cena. Que pasaba más tiempo con el celular que antes. Pero prefería confiar. Prefería creer que todo estaba en su cabeza. Que años de amor y compañía no podían desmoronarse por algo invisible. Hasta que empezaron las mentiras. Laura empezó a inventar compromisos. Usaba los nombres de sus amigos como coartadas. Creaba situaciones ficticias para justificar sus salidas. Y con cada mentira, perdía una parte de sí misma. Cuando miró a Daniel a los ojos antes de salir de casa, sintió el peso de un abismo creciente. Él le dijo, «Te amo», con la misma ternura de siempre. Y ella respondió, pero su voz se quebró. No por falta de amor, quizás, sino porque el amor ya no estaba completo. Estaba fragmentado, desgarrado, suspendido. Dormía junto a un hombre que conocía sus miedos, sus manías, sus preferencias, y, sin embargo, deseaba a otra. Y esta dualidad la destrozaba. Con el tiempo, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Ya no era solo un café. Ya no era solo una conversación. Empezaron a verse en lugares ocultos, en momentos diferentes, en las sombras de la vida cotidiana. Y Laura, inmersa en el vértigo de lo prohibido, se dejó llevar. Había pasión, había intensidad, había todo lo que extrañaba, o creía extrañar. Pero también había miedo. Pavor. Porque en el fondo, sabía que estaba jugando con algo sagrado. Que había cruzado una línea de la que ya no podía regresar. Daniel finalmente notó algo diferente. Una noche, al abrazarla, la sintió tensarse. No hubo reciprocidad. No hubo rendición. La miró a los ojos y le preguntó, con dulzura, si todo estaba bien. Ella respondió que sí, que solo estaba cansada. Pero había algo en su voz que nunca antes había oído, ausencia. Y fue entonces cuando empezó a notarlo. Los horarios, las respuestas cortas, las miradas que lo evitaban, el celular que nunca soltaba. Empezó a encajar las piezas. Pero aún así, quería creer que era solo estrés, agotamiento, una fase. Fue entonces cuando la madre de Laura llamó. Quería organizar una comida familiar y sugirió un nuevo restaurante en el pueblo. A Daniel le pareció buena idea. Quizás le vendría bien a Laura salir, ver a sus padres y desconectar. Dudó, pero acabó aceptando. El sábado siguiente, se vistió con más cuidado de lo habitual, dijo que necesitaba pasar por un sitio antes de comer para encargarse de algo rápido y que se encontraría con ellos allí. Daniel, curioso, le preguntó si quería ir con ellos, pero ella declinó con una sonrisa vaga. Dijo que solo era una entrega rápida de materiales. Y que fue sola. En el restaurante, llegó con sus suegros unos minutos antes de la hora acordada. Eligieron una mesa tranquila en la esquina, pidieron aperitivos y charlaron. El ambiente era ligero. Hasta que, mientras leía el menú, Daniel vio un reflejo en el espejo al fondo del salón. Una pareja. La mujer tenía un movimiento de mano muy familiar. Volvió a mirar. Parpadeó. Lentamente volvió a mirar. Y su corazón se detuvo por un segundo. Era Laura. Sentada, sonriente, con el mismo vestido que había llevado esa mañana, sosteniendo la mano de un hombre que nunca había visto antes. El tiempo se congeló. No hubo ira inmediata. Ningún grito. Solo silencio. Una explosión interna de todo lo que creía que era verdad. Sus suegros se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando palideció. Siguieron su mirada. Y vieron. Lo que sucedió después fue un borrón en su memoria. Daniel se levantó.
caminó hacia su mesa. Y cuando los ojos de Laura se encontraron con los suyos, el pánico se extendió por su rostro. El hombre frente a ella le quitó la mano de encima, avergonzado, pero ya era demasiado tarde. Con voz firme y baja, Daniel habló. No gritó. No dramatizó. Dijo suficiente. Dijo lo esencial. Y luego le dio la espalda. La dejó allí, con sus padres que lo habían visto todo, con su amante que bajó la mirada, con el peso de todas las mentiras y con el abismo que ella misma había cavado. Al salir por la puerta del restaurante, Daniel supo que nada volvería a ser igual. Pero lo que aún no sabía, era que ese momento solo revelaría una parte de la verdad. La parte más oscura estaba por venir. Los días posteriores al almuerzo estuvieron envueltos en un silencio tan denso que parecía pesar sobre los hombros de todos los involucrados. Daniel dejó la llave de la casa en la mesa de la cocina, recogió algo de ropa y documentos, y se fue sin mirar atrás. No había nada más que decir, pensó. Todo ya había sido expuesto, todo ya se había derrumbado. No quería explicaciones, justificaciones ni lágrimas. Quería distancia. La herida aún estaba demasiado fresca, y cada imagen de esa escena, la mano sobre la del otro, la sonrisa cómplice, su sorpresa al verlo, se repetía en su mente como una tortura continua. Ante la falta de respuestas, Daniel buscó refugio en un hotel sencillo, lejos del centro, donde poder existir sin ser notado. Allí, pasaba sus días sin rumbo, evitando su teléfono, ignorando mensajes e intentando no ahogarse en la insoportable mezcla de ira, dolor y decepción. No quería saber por qué. Pero el por qué llegó, como un susurro persistente, una voz silenciosa que palpitaba en la nuca. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué faltaba? ¿Qué no vio? ¿Qué no le bastó? Laura, por otro lado, se sumió en una desesperación que nunca antes había experimentado. Sabía que perdería a Daniel en ese momento, pero no tenía idea de que perdería tanto tan rápido. Sus padres, horrorizados por lo que habían presenciado, decidieron cortar el contacto. Su madre ya no le devolvía las llamadas, y su padre, secamente, simplemente le envió un mensaje diciendo que se iban de viaje indefinido y que sería mejor para ella encontrarse sola, ya que ella había elegido ser así. El hombre con el que había estado, el que se había dejado llevar por él, desapareció tan fácilmente como había aparecido. No hubo enfrentamientos, ni promesas. Solo una desaparición conveniente después del escándalo. Y Laura, por primera vez en años, se sintió privada de cualquier apoyo. Pensó que podría recomponerse, empezar de nuevo, explicar, convencer. Pero ahora, con las manos vacías, no había nadie a quien dar explicaciones. La casa estaba fría, las habitaciones parecían demasiado grandes y los objetos que alguna vez habían contado su historia con Daniel se habían convertido en reliquias de una vida que ella había destruido con sus propias manos. Solo después de una semana encontró el coraje para escribir. No un mensaje, sino una carta. Una larga página escrita a mano, cada palabra parecía arañar el papel con la culpa que cargaba. No imploraba perdón, sabía que ese lujo ya no era suyo, pero necesitaba decir algo que había guardado en su interior durante demasiado tiempo, algo que incluso ella había enterrado en capas de negación. La carta era breve, directa, pero conmovedora. Y en ella, había una sola frase que lo cambiaría todo: si pudiera retroceder en el tiempo, te habría contado lo que descubrí ese día, el día que fui sola al hospital. Cuando Daniel recibió la carta, ya habían pasado 10 días. No tenía intención de abrirla. Dejó el sobre la mesa durante 2 días enteros, intacto, como si temiera tocarlo y desenterrar un dolor que empezaba a calcificarse. Pero una mañana, entre el insomnio y la amargura del silencio, decidió romper el sello. Las primeras palabras no lo sorprendieron. Eran remordimiento, confesión, desesperación. Hasta que llegó a la última parte, la única que le cortó la respiración. Te lo iba a decir. Te lo prometo. Pero después de descubrirlo, tenía tanto miedo de perderte que preferí revolcarme en el error, como si eso me protegiera de lo que realmente me estaba destruyendo. Daniel se quedó inmóvil durante minutos. ¿Un hospital? ¿Un descubrimiento? ¿Qué podía justificar algo tan devastador?
La carta terminaba con una solicitud para reunirse con él, una última oportunidad para una explicación, no para una reconciliación. Sabía que recuperar ese amor era un espejismo, pero necesitaba desesperadamente que él supiera que había sucedido antes del final. Contra todo instinto, decidió irse. No por ella, sino porque la duda lo carcomía. Y en el fondo, por mucho que intentara negarlo, aún había un eco de sentimiento, un remanente del pasado, latiendo. Se encontraron en un parque discreto, al final de la tarde. Ella estaba sentada en un banco, con los ojos marcados por las noches de insomnio, el rostro pálido y el cabello recogido al azar. Al verlo, se levantó lentamente, como si temiera romperse el cuerpo. Daniel permaneció inmóvil, esperando. Ella comenzó a hablar en voz baja y temblorosa, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Dijo que 2 meses antes había sentido un dolor inusual, mareos persistentes y un sangrado inusual. No quería preocupar a Daniel, así que pidió cita por su cuenta. En el hospital, le hicieron pruebas y luego una biopsia. El diagnóstico no fue grave, pero lo que revelaron la dejó sin palabras. Al analizar los exámenes, el médico reveló que Laura se había sometido a una cirugía años antes, mucho antes de conocer a Daniel, lo cual le había causado graves complicaciones para concebir. Presentaba adherencias internas, lesiones uterinas y un riesgo muy alto de infertilidad permanente. Estaba en shock. Todo lo que conocía de su cuerpo parecía haber cambiado. El médico le explicó que si quería intentar tener hijos, debía actuar con rapidez y bajo supervisión continua. Pero el problema no era solo médico. Era psicológico, emocional. En ese momento, Laura se enfrentó a la realidad de que tal vez nunca podría darle a Daniel lo que tanto deseaba y de lo que siempre hablaba con entusiasmo, una familia, hijos, una casa llena. Entonces se quedó paralizada. No se lo dijo. Enterró la noticia en su interior como quien se traga una espina. Y ese fue el punto de quiebre. Empezó a alejarse, sintiéndose incompleta, culpable, rota. La traición no fue planeada, empezó como una vía de escape, una válvula de escape para el pánico que la consumía. No era amor ni pasión. Era solo desesperación disfrazada de impulso. Quería sentir algo que le hiciera olvidar que le estaba fallando al hombre que más la había amado. Pero falló en todo. Ocultó lo que necesitaba ser dicho, destruyó lo que podía repararse. Y ahora, aquí estaba, despojada de su vanidad, frente a él, pidiéndole que escuchara, que no aceptara. Daniel la escuchaba en silencio. Sus ojos fijos en los de ella, inexpresivos, sin lágrimas. En su interior, se formaba un torbellino. No sabía qué le dolía más, la traición o saber que ella había pasado por todo eso sola, cuando lo único que quería era construir una vida con ella. Murmuró, en voz baja, casi imperceptible, ¿por qué no me lo dijiste? Ella respondió entre lágrimas que tenía miedo. Miedo de decepcionarlo, de verlo irse, de que la mirara y viera a alguien defectuoso. Prefería ser una traidora a ser débil. Y ahora era ambas cosas. El silencio entre ellos se prolongó. Laura esperó una reacción. Pero Daniel asintió lentamente. Dijo que lo sentía por ella, por todo lo que había vivido en silencio. Pero también lamentaba que hubiera creído que no la amaría ni siquiera en esas condiciones. Lo que los había destruido no era la infertilidad. Era la mentira. Su miedo había matado lo que aún podía reconstruirse. Y ahora, aunque sanara, aunque su cuerpo volviera a florecer, había una tierra entre ellos demasiado estéril para cualquier nueva semilla. Intentó acercarse, pero él retrocedió. Dijo que necesitaba paz y que por fin entendía algo: el amor no sobrevive donde se elige el silencio. Se dio la vuelta y se alejó. Y en ese momento, Laura comprendió que el peso más cruel no era el del abandono. Era el arrepentimiento de no haber confiado en el amor que sentía. Porque ahora lo sabía, y era demasiado tarde. Daniel caminaba sin rumbo por las calles vacías, con pasos apresurados, como si quisiera liberarse del peso que cargaba su cuerpo, ese cuerpo que ya parecía no pertenecerle. La revelación de Laura aún resonaba como un trueno apagado en su pecho. El dolor de la traición aún ardía, pero ahora compartía espacio con algo más profundo, más oscuro, algo que no tenía nombre, solo presencia.
Su confesión lo había desmantelado todo. No solo su matrimonio, no solo la imagen que tenía de la mujer con la que había compartido años de su vida, sino también la imagen que tenía de sí mismo como hombre, como compañero, como alguien en quien creía que ella había confiado lo suficiente. Ya no sabía en qué momento del camino había perdido la oportunidad de evitar todo esto. Pero lo que más lo corroía ahora era el hecho de que, incluso después de la caída, aún podía sentir algo. Ya no era amor, pero tampoco odio. Era un recordatorio insistente de lo que una vez fue hermoso. Y eso dolía más que cualquier grito de rebeldía. La semana siguiente, alquiló un pequeño apartamento en otro barrio, más alejado, donde no tenía que cruzarse con caras conocidas, donde podía empezar de cero sin el constante recuerdo de los pasillos de la casa que habían decorado juntos. Empezó a llevar una vida silenciosa, entre el trabajo y los paseos cortos al anochecer. Las noches eran las más duras. El silencio allí era más agresivo, más cargado. Evitaba las fotos, evitaba abrir cajas viejas, evitaba cualquier cosa que pudiera, de alguna manera, recordarle a ella. Y, sin embargo, ella estaba en todo. En la taza de café, en el pliegue de la sábana, en la forma en que aún dejaba espacio en la cama, como si inconscientemente esperara a que alguien se acostara allí. Laura, en cambio, convirtió su soledad en penitencia. En los días posteriores al encuentro en el parque, permaneció en la casa vacía, vagando como un fantasma. Ya no encendía la televisión, no pintaba, no comía bien. Los cuadros estaban pegados a la pared, uno a uno, como si su arte no valiera la pena. Las plantas se marchitaron. El espejo de la sala estaba cubierto con una sábana. Dormía poco y mal, y cuando lo hacía, soñaba con la vida que había destruido. Los vecinos empezaron a comentar, parece otra persona. ¿Has visto cómo está? Dicen que su marido se ha ido para siempre. Las palabras eran un susurro, pero golpeaban como mazazos. Una tarde lluviosa, decidió escribir de nuevo. No una carta a Daniel, ya no tenía ese derecho. Sino a sus padres. No había tenido noticias de ellos en semanas. Escribió con manos temblorosas, buscando palabras que no sonaran a disculpas, sino más bien a súplicas de comprensión. No esperaba perdón, solo quería que supieran que estaba mejorando, o al menos intentándolo. La respuesta llegó unos días después. Breve. Formal. Estamos bien. Esperamos que tú también estés bien. Eso bastó para decirle que el puente seguía ardiendo, que los lazos eran demasiado frágiles para romperlos. Aún así, sentía que necesitaba hacer más. Que necesitaba salir de ese espacio sofocante, lleno de las sombras de una vida que ya no existía. Al mes siguiente, puso la casa en venta. Pasó semanas empacando sus pertenencias, donando muebles, limpiando cada rincón como si quisiera borrar sus huellas. Cuando todo estaba casi listo para irse, encontró una pequeña caja en el fondo de un armario. Dentro había viejas notas de Daniel. «Eres mi hogar», decía una de ellas. Las lágrimas brotaron en silencio y, por primera vez en semanas, no pudo contenerlas. Se sentó en el frío suelo de la habitación vacía y lloró hasta que no quedó nada. Y allí, entre las cajas y el polvo, comprendió que su arrepentimiento no era solo por haber perdido a Daniel, sino por haberse perdido a sí misma, por haber permitido que el miedo decidiera por ella, por haber permanecido en silencio cuando el amor aún podía salvarse con una conversación honesta. Mientras tanto, Daniel iba recuperando poco a poco el rumbo de su vida. No como quien lo ha superado, sino como quien ha aprendido a respirar de nuevo. Fue una de esas tardes, en una pequeña librería a la que solía ir con Laura, que conoció a Clara. Estaba en la sección de novelas románticas, hojeando un libro con curiosidad. Intercambiaron miradas, luego palabras, luego sonrisas. Fue una conversación ligera, sin expectativas, pero que de alguna manera aportó un aire de normalidad. Se reencontraron, siempre sin prisas. Clara era dulce, directa, inteligente. Había sufrido una traición años atrás y conocía el amargo sabor de la pérdida. Y fue precisamente esa silenciosa comprensión lo que los unió. No hubo exigencias ni promesas. Solo compañía. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Un domingo soleado, mientras paseaban por el parque, Clara le tomó la mano por primera vez.
Daniel sintió una nueva calidez. No era euforia, ni un encanto inmediato. Era paz. Y se dio cuenta de que quizás allí, en ese simple gesto, había espacio para un nuevo comienzo. Empezaron a verse más a menudo, compartiendo secretos, películas, cafés. Y Daniel, que creía haber cerrado su corazón para siempre, empezó a comprender que amar de nuevo no era traicionar el pasado, sino honrarlo con valentía. Fue durante este periodo que una amiga en común de Laura y Daniel decidió buscarlo. Llevaba un sobre que Laura le había dejado, pidiéndole que se lo entregara si lo encontraba. Daniel dudó, pero aceptó. Dentro, había una sola foto, él y Laura riendo en la cocina, todavía con la ropa manchada de pintura, el día que pintaron la sala por primera vez. En el reverso, una frase manuscrita: fuiste mi hogar, incluso cuando no sabía cómo vivir en mí mismo. Conservó la foto, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de que, a pesar de todo, el amor existía. Y eso, por mucho que le doliera, también lo liberaba. La última semana antes de que Laura entregara las llaves de la casa, decidió hacer una última visita al jardín. Las flores estaban descuidadas, pero aún se mantenían en pie. Caminó entre ellas como si se despidiera de una parte de sí misma. Y allí, sentada en el banco de piedra que ella y Daniel habían comprado juntos, comprendió por fin que no fue el final lo que la destruyó, sino la omisión. Que su error no fue ser imperfecta, sino no confiar lo suficiente como para compartir esa imperfección con quien la amaba. Esa noche, por primera vez, durmió tranquila. Sabía que nunca recuperaría a Daniel. Pero saber que estaba bien, que había seguido adelante, le infundió una chispa de serenidad. Quizás un día, en un futuro lejano, volverían a cruzarse. Quizás no. Pero finalmente había aprendido a aceptar los vacíos sin intentar llenarlos con urgencia. Y en ese aprendizaje silencioso, encontró lo que había estado buscando todo ese tiempo, a sí misma. Daniel, mirando por la ventana de su nuevo apartamento, con Clara durmiendo a su lado, respiró hondo. El mundo no estaba arreglado, pero estaba en paz. Y eso era todo lo que necesitaba. Los meses que siguieron a la revelación trajeron una quietud inesperada, como si el mundo finalmente hubiera exhalado tras haber estado retenido entre los dientes durante tanto tiempo. No había más secretos que revelar, ni más confrontaciones que ocurrir. Las palabras fueron dichas, los silencios se abrieron paso a través de la piel, y lo que quedaba ahora era la reconstrucción de las piezas, hecha con paciencia, en silencio y sin promesas de volver a ser como antes. Daniel, aunque mantuvo la discreción en sus sentimientos, percibió una sutil diferencia en su vida cotidiana. El peso que antes le oprimía el pecho había dado paso a una incómoda ligereza, como quien lleva una maleta vacía tras años arrastrando una carga. Clara estaba allí, con una presencia dulce y firme, pero no intentó ocupar espacios que no eran suyos. Comprendió los silencios de Daniel, aceptó los días en que se encerraba en sí mismo y le ofreció compañía sin invadirlo. Fue una relación de intercambio y respeto, construida con delicadeza y cuidado, sin prisas, y quizás por eso funcionó. Una noche, tras una sencilla cena a la luz de las velas, Clara habló del pasado, de las pérdidas y de la extraña sensación de empezar de cero cuando aún cargas con cicatrices que apenas han sanado. Daniel la escuchó en silencio, pero había comprensión en sus ojos. Ambos sabían que estaban juntos no porque quisieran olvidar lo vivido, sino porque habían decidido no dejar que el pasado definiera lo que aún podían experimentar. Aún así, Daniel sentía que había algo abierto, una última pieza que no había encajado, algo que debía hacerse no para reanudar lo que ya había sucedido, sino para poner fin a la historia que merecía la historia que había vivido. Era como si algo en lo más profundo de él pidiera un gesto, una verdadera despedida, algo que pusiera fin al ciclo. Y él sabía exactamente qué era. Pasó días pensando si debía escribir o no. No una respuesta a la carta que Laura le había dejado a su amiga, sino algo propio, algo que le permitiera decir todo lo que se le había quedado entre los dientes cuando le dio la espalda en el parque. No para ofrecer reconciliación, ni mucho menos para reabrir heridas, sino para expresar lo que sentía. La carta fue escrita en un amanecer silencioso, sin interrupciones. No era larga, ni excesivamente sentimental. Era honesta. Hablaba de los días posteriores a la ruptura, del proceso de reaprender a vivir solo, del dolor que sintió al descubrir que el amor no era suficiente para evitar la destrucción.
También habló de su gratitud por los buenos años, de la importancia que Laura había tenido en su desarrollo como hombre y del alivio que sintió al comprender finalmente que perdonar no significaba aceptar, sino seguir adelante sin cargar con el odio. Terminó la carta con una frase seca, pero llena de significado: hoy puedo recordarte sin dolor. Y eso es libertad. Laura recibió la carta una tarde gris, viviendo ya en un apartamento nuevo, pequeño y sencillo, decorado con colores neutros y cuadros nuevos que había pintado recientemente. Era una nueva etapa, una nueva vida, marcada no por la ausencia de Daniel, sino por la plena presencia de sí misma. Cuando leyó la carta, no lloró. Sonrió. Porque por fin, sintió que había cerrado un ciclo. Daniel ya no la culpaba. Y eso, más que cualquier disculpa aceptada, era lo que más necesitaba. Guardó la carta entre las páginas de un cuaderno, y esa noche, pintó un lienzo como no lo había hecho en mucho tiempo. Los colores eran brillantes, las líneas firmes. Era como si, con cada pincelada, sellara una herida invisible, como diciéndose a sí misma que estaba lista para empezar, esta vez con los pies en la tierra. Mientras tanto, la relación entre Daniel y Clara evolucionó de forma constante, pero humana. No eran perfectos. Discutían por nimiedades, tenían diferencias, hablaban de sus miedos y compartían historias de dolor. Pero había respeto en cada palabra, cariño en cada gesto. Daniel, aunque aún guardaba silencio algunas veces, sentía que podía confiar en ella. Había noches en que Clara lo escuchaba contar detalles de su pasado con Laura sin juzgarlo, simplemente escuchando, y en esos momentos, se daba cuenta de lo raro que era encontrar a alguien que comprendiera que amar a alguien con heridas no es tarea fácil, pero es posible cuando existe la voluntad de ver más allá de las cicatrices. Laura, a su vez, había restablecido gradualmente el vínculo con sus padres. No fue fácil. Sus conversaciones eran breves, llenas de pausas incómodas. Pero el tiempo, que diluye hasta las heridas más profundas, empezó a suavizar las cosas. Su madre empezó a llamarla para saber cómo estaba, para preguntarle sobre sus cuadros y sus planes. Su padre, más reservado, le enviaba mensajes breves pero presentes. Poco a poco, las visitas volvieron. Al principio fueron breves, luego más largas. Hubo incomodidad, sí. Pero también un deseo mutuo de empezar de cero. Laura comprendió ahora que no todas las reconstrucciones empiezan desde cero, algunas deben hacerse desde los escombros. Una tarde, mientras visitaba una librería local buscando referencias para sus cuadros, Laura se topó con un niño que corría entre los estantes. Cuando levantó la vista para disculparse, encontró a Daniel. Estaba allí, junto a Clara, con un libro en las manos. La mirada entre ellos fue rápida, pero llena de matices. No había tensión ni resentimiento. Solo una serena comprensión, como quien ya ha leído ese capítulo y ha entendido cada línea. Clara, al percibir el ambiente, le extendió la mano cortésmente a Laura. Ella respondió con un apretón firme y maduro. Intercambiaron palabras ligeras, hablaron de arte y literatura, y después de unos minutos, cada uno siguió su camino. Daniel miró hacia atrás por un breve instante y vio a Laura desaparecer entre los estantes. Sintió algo parecido a la paz. Ya no había allí el peso del pasado. Solo la certeza de que todo lo que necesitaba ser dicho ya se había dicho. Esa noche, mientras Clara cocinaba y Daniel organizaba unos papeles en el escritorio, volvió a encontrar la vieja fotografía, la que Laura le había dejado. Pensó en tirarla, pero al volver a ver la sonrisa en el rostro de quien una vez fue su mundo, decidió conservarla, no como un arrepentimiento, sino como parte de su viaje. Ya no había rabia allí, solo recuerdo. Y comprender eso fue quizás su mayor liberación. Laura también escribía, esta vez para sí misma. Un diario donde registraba no solo sucesos, sino también sentimientos y reflexiones. Escribía sobre cómo el silencio puede ser cruel, pero también necesario. Sobre cómo la verdad te libera, incluso cuando duele. Sobre cómo la traición destruye, pero el perdón, aunque sea unilateral, construye puentes hacia tu propio futuro. No sabía si volvería a amar a alguien, y por ahora, eso no importaba. Lo que importaba era haberse vuelto a amar a sí misma. Y eso, para alguien que había pasado tanto tiempo negándose a sí misma, era una gran victoria.
En una de sus últimas sesiones de terapia, Laura le contó a su psicóloga que había reencontrado brevemente a Daniel. Habló de su sonrisa, de lo ligero que parecía. La terapeuta le preguntó cómo se sentía. Laura reflexionó un momento y respondió con una simple frase: me sentí orgullosa. Porque incluso después de todo, él no se dejó endurecer. Y yo tampoco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su historia, aunque marcada por profundos errores, no terminaría en fracaso. En cambio, culminaría en una experiencia de aprendizaje costosa, pero que valió cada segundo de madurez alcanzado. Daniel, ahora más tranquilo, ya no buscaba explicaciones en cada rincón de su mente. Aceptó que la vida se compone de etapas, algunas cortas, otras largas, pero todas necesarias. Sabía que la historia con Laura no era un error, sino un viaje. Y que Clara no venía a reemplazar a nadie, sino a abrir un nuevo capítulo, escrito en otras palabras, con una melodía diferente. Empezaron a planear pequeñas cosas, como un viaje, tal vez un curso juntos, quién sabe, en el futuro, incluso un hogar compartido. Pero todo transcurría con calma. Porque cuando conoces el sabor de lo perdido, aprendes a valorar cada migaja de lo que tienes. Y así, entre silenciosas despedidas y reencuentros inesperados, las piezas empezaron a encajar. No como un final feliz, sino como un verdadero nuevo comienzo. Donde cada personaje comprendió su papel, asumió su parte y, sobre todo, decidió no repetir el mismo guión. Porque a veces, la única manera de reescribir tu propia historia, es teniendo el coraje de terminar la anterior de la manera más honesta posible. Las semanas transcurrieron lentas y silenciosas, como una fina lluvia que no empapa, sino que lo moja todo continua y discretamente. Daniel dedicaba cada vez menos tiempo a pensar en el pasado. Ya no había una necesidad constante de comprender las razones, ni la urgencia de perdonar. Los recuerdos emergían como ecos lejanos, sin la misma fuerza de antes. Ya no se trataba de Laura, se trataba de él. De recuperar al hombre que había quedado sepultado bajo la frustración y el asombro. Estaba más atento a sí mismo, más sensible a cómo el mundo le parecía nuevo, aunque le resultara familiar. Y fue precisamente este redescubrimiento de sí mismo lo que le hizo ver a Clara con otros ojos, no como alguien que busca llenar un vacío, sino como alguien que desea abrir nuevos espacios donde nunca los había habido. El amor, cuando renace tras una gran pérdida, tiene un sabor agridulce, más maduro, más tranquilo. Y Clara lo sabía. No presionaba, no pedía demasiado, no exigía lo que aún no podía darse por completo. Simplemente estaba allí, disponible, completa, sincera. Y Daniel estaba empezando a comprender el valor de esto. Una noche, después de cenar en un pequeño restaurante donde el aroma de las hierbas se mezclaba con el discreto sonido del piano de fondo, Clara sacó a relucir un tema que Daniel aún evitaba con naturalidad, como quien toca una herida con dedos ligeros. Habló de reconstrucción. Dijo que, a veces, amar a alguien herido requería un silencio atento. No un silencio pasivo, sino uno acogedor. Daniel la miró con los ojos húmedos, sin saber cómo expresar cuánto esa presencia era lo que él no sabía que necesitaba. No tenemos que correr a ninguna parte, Daniel. Solo tenemos que caminar en la misma dirección, dijo ella, mientras pasaba el dedo por el borde de su copa de vino. Él sonrió, sin decir nada. A veces, el amor se revelaba en esas frases sencillas, dichas en el momento justo. Y en ese instante, supo que, aunque todavía había fantasmas en el camino, ya no susurraban. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Laura se permitió regresar a lugares que antes había evitado. Fue a la galería de arte donde había expuesto por última vez antes de que todo se derrumbara. Caminó entre los cuadros como cualquier otro visitante, pero había algo diferente en su mirada, no buscaba reconocimiento ni nostalgia. Simplemente observaba. La directora de la galería la reconoció y la invitó a hablar. Laura, vacilante, aceptó. Se sentaron al fondo de la sala, entre catálogos viejos y proyectos futuros. Hablaron de arte, de nuevos comienzos, de cómo el tiempo reorganiza las prioridades. La directora le preguntó si aún pintaba. Laura dijo que sí, pero solo para ella misma. Quizás sea hora de volver al mundo, dijo la otra, sonriendo. Laura rió tímidamente, pero se llevó la idea a casa.
Durante las siguientes noches, revisó sus cuadernos, sus bocetos, sus borradores inacabados. Se dio cuenta de que aún quedaba mucho por decir. Y que quizás, al mostrar su arte, también podría contar su historia sin necesidad de palabras. Con este tímido impulso, comenzó a trabajar en una nueva serie. Colores más sobrios, formas más abstractas pero intensas. No había lamentos en los lienzos, pero sí cicatrices, algunas aún abiertas, otras cuidadosamente cerradas. Con cada pincelada, Laura intentaba expresar lo que nunca había podido verbalizar con claridad: arrepentimiento, culpa, pero también aprendizaje. Pintar era, para ella, una forma de existir con dignidad, incluso después de haber cometido errores. Era una forma de reconstruir, sin negar lo perdido. Una tarde, Daniel recibió una invitación de la galería. La nueva exposición se llamaba Fragmentos de Silencio. El nombre le llamó la atención. Le dio vueltas a la tarjeta durante unos minutos, y solo entonces notó la pequeña firma en la esquina inferior: Laura. Dudó durante días, dejando la invitación sobre la mesa como quien intenta decidir si abre una puerta por la que no quiere pasar. Pero el día de la inauguración, tras salir temprano del trabajo, decidió ir. Clara lo sabía. Hablaron de ello con la madurez de quien construye algo sólido. Si sientes que necesitas ir, ve. A veces, algunas respuestas no están en las palabras, sino en lo que vemos cuando nos permitimos mirar, dijo con dulzura. Daniel llegó poco después de que comenzara la exposición. La galería estaba llena, pero silenciosa, como suelen ser los espacios donde el arte respira hondo. Caminó despacio, deteniéndose frente a cada cuadro. Las obras hablaban. No con palabras, sino con un lenguaje que él entendía. Había dolor, pero también redención. Reconocimiento. Aceptación. Cada cuadro parecía una conversación inconclusa, una frase suspendida en el tiempo. Al acercarse a la última obra, se detuvo un instante más. Era un autorretrato. Pero no era el rostro de Laura lo que llenaba el lienzo. Era una figura borrosa, con líneas que se difuminaban en la pintura, como si se borrara poco a poco. En la esquina, había algo escrito a mano, casi imperceptible: sigo pintándome. Laura apareció poco después, con una mirada firme pero serena. Era diferente. Ya no era frágil ni desesperada. Simplemente real. Al verlo, se detuvo un segundo y se acercó con paso tranquilo. Daniel no retrocedió. La mirada entre ellos fue larga y silenciosa. Ella le agradeció su presencia. Él respondió que necesitaba ver. Ella asintió. Eso era lo que necesitaba hablar, pero no podía. Daniel dijo que lo entendía. Y por primera vez desde el final, sonrieron sin peso. No hubo promesas ni preguntas. Solo un momento de humanidad compartida entre dos que se habían amado y perdido. Daniel no se quedó mucho tiempo. Se despidió con un discreto gesto de la mano y, al salir a la calle, respiró hondo. El aire de la noche parecía más ligero, como si algo en su interior finalmente se hubiera calmado. Regresó a casa con paso firme. Al llegar, Clara lo esperaba con 2 tazas de té. ¿Qué tal?, preguntó. Él respondió simplemente: era necesario. Y al sentarse junto a ella en el sofá, sintió que el ciclo finalmente había llegado a su fin. Laura, al final de la exposición, caminó hacia el patio trasero de la galería. Se quedó allí sola unos minutos, mirando el cielo que se oscurecía. No pensaba en Daniel como una ausencia, sino como parte de la historia que lo había forjado. Y eso, a pesar de todo, era hermoso. Sabía que no todos los errores se podían reparar. Pero comprendía, con claridad, que algunos errores nos pueden enseñar a amar mejor. No siempre a la otra persona, sino a nosotros mismos. Y en ese momento, al apoyarse en la fría pared y cerrar los ojos, sintió que había vuelto a respirar. En los días siguientes, Daniel y Clara retomaron sus proyectos. Planearon un viaje corto a un pueblo cercano, lejos de todo, donde podrían caminar despacio, cocinar juntos y leer en silencio. Querían construir algo sin fantasmas. Y lo estaban logrando. Poco a poco, con amor, con verdad. Una noche,
Daniel le dijo en voz baja mientras Clara dormía a su lado, gracias por no rendirte. Ella, aún con los ojos cerrados, respondió, gracias por volver en ti. Y así, la vida continuó. No como una historia de reconciliación, sino como una historia de redención. De aprendizaje. De dolor superado con valentía. Y, sobre todo, de amor que, incluso roto, nos enseñó a reconstruir. Porque algunos finales son, de hecho, el comienzo de algo que jamás habría nacido sin la caída. Y quienes tienen el coraje de levantarse, son quienes descubren el verdadero valor de amar de nuevo. El estrecho camino que conducía al interior del pueblo parecía interminable, rodeado de árboles secos y el constante sonido del viento susurrando entre las hojas. Fue allí donde Daniel y Clara habían elegido pasar un tiempo lejos de todo, una ruptura entre el pasado que finalmente terminaba y el presente que anhelaban vivir plenamente. La pequeña casa alquilada tenía solo 2 habitaciones, paredes de piedra y amplios ventanales que dejaban que el sol inundara generosamente cada rincón. Las mañanas comenzaban con café en el porche y libros compartidos sin prisas, los días se arrastraban entre senderos y nuevas recetas, y las noches, siempre tranquilas, se arrullaban con el canto de los grillos y la presencia de 2 cuerpos que ahora conocían la paz de pertenecer a sí mismos antes que a nadie. Daniel, en medio de la sencillez de aquel lugar, sintió algo que había olvidado hacía tiempo, ligereza. No era un hombre en busca de venganza, ni un superviviente del dolor. Era alguien que había pasado por un infierno emocional y ahora se permitía reconocer las pequeñas alegrías como prueba de que el alma sí puede sanar. Clara se dio cuenta de esto. Supo desde el principio que estaba involucrada con alguien que ya había amado profundamente a otra mujer, alguien que había sido destrozada y que no prometía el mundo. Pero lo que él ofrecía ahora era más valioso, presencia. No había fantasmas entre ellos, solo la conciencia de que todo lo que construían se hacía con verdad, y la verdad, aunque simple, es lo que sostiene un amor maduro. Fue una tarde, mientras caminaban por un campo florido con el cielo teñido de naranja, que Daniel, casi sin darse cuenta, habló del futuro. No con planes descabellados, sino con preguntas sencillas, como, ¿te imaginas aquí conmigo más a menudo? ¿O crees que podrías vivir así por mucho tiempo? Clara respondió con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Y comprendió que estaba listo. Listo para hacer espacio, sin olvidar lo vivido, pero respetando lo que estaba por venir. Por otro lado, la galería que Laura había inaugurado con su exposición se había convertido en un espacio de encuentros inesperados. El impacto de sus obras fue mayor de lo que había imaginado. Recibió invitaciones para entrevistas, para participar en eventos e incluso del extranjero. El arte, que antes había sido un refugio personal, ahora se había convertido en un puente. Pero optó por proceder con cautela. Quería controlar su propio ritmo. Todavía temía perder el rumbo, dejarse llevar por la euforia y olvidar a la mujer que había aprendido a reconstruirse en soledad. Empezó a impartir talleres para mujeres que habían experimentado pérdidas, duelos y rupturas que le habían dejado cicatrices. No hablaba abiertamente de su propia historia, pero en cada clase compartía la dolorosa sabiduría que había aprendido en silencio. En uno de estos encuentros, una de sus alumnas, entre lágrimas, confesó haber sido traicionada tras 20 años de matrimonio. Laura la abrazó y le dijo con voz serena, el dolor no te define. Pero lo que hagas con él sí. Y en ese momento, se dio cuenta de que quizá lo que había vivido tenía un propósito mayor. No justificar sus errores, sino dar sentido a lo que había aprendido de ellos. Una mañana, al abrir su bandeja de entrada, Laura encontró un correo electrónico inesperado. Era de su padre. Breve y directo, como siempre. Decía que la extrañaba, que había visto el reportaje sobre su exposición y que creía que quizás fuera hora de que hablaran más. Laura dudó varios minutos. Luego, respondió invitándola a tomar un café. El reencuentro fue tenso al principio, pero pronto se calmó. Su padre, demasiado orgulloso para disculparse con palabras, tuvo un gesto más significativo, le entregó un viejo cuaderno, con notas de viajes familiares y fotos olvidadas. Quizás sea bueno recordar de dónde venimos, para entender dónde nos equivocamos, dijo. Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y en ese cuaderno, encontró una vieja foto en la que aparecía con sus padres y Daniel, todos riendo en una playa. Sonrió. No con añoranza,
sino con gratitud. Fue un domingo que Daniel y Clara decidieron volver a casa. El camino parecía más corto, y el silencio ya no era un escape, sino un cómplice. Al llegar, encontraron el correo amontonado, la rutina llamándolos de vuelta, pero también una carta en papel viejo, entregada en mano. Era de Laura. Un último contacto. En ella, Laura le contaba sobre la nueva etapa, sobre cómo transformó su dolor en arte y su arte en puentes. Dijo que estaba feliz de que él hubiera encontrado la paz. Y terminó con una frase simple, pero llena de verdad: nunca volvemos a ser quienes éramos. Pero podemos elegir ser mejores de lo que éramos. Daniel la leyó en silencio y luego se la mostró a Clara. Ella no dijo nada, solo lo abrazó. Y en ese abrazo, supo que este era el final de una historia, pero el verdadero comienzo de la suya. Meses después, Daniel y Clara decidieron mudarse juntos. La casa era pequeña, pero llena de ventanas y luz. Compraron muebles usados, pintaron las paredes de colores claros y plantaron un jardín en el patio trasero. Cada planta parecía crecer como símbolo de lo que estaban construyendo, con raíces firmes, sin prisa, con cuidado. Una tarde, mientras regaba las flores, Clara dijo con voz tranquila: «Pareces estar en paz». Daniel respondió: «Lo estoy. Por primera vez, de verdad». Y así, día tras día, escribieron una nueva historia. No una de cuentos de hadas, sino de madurez, respeto y amor verdadero. Laura, a su vez, comenzó a viajar con frecuencia, llevando sus obras a otros estados. Pero siempre regresaba a su apartamento, donde mantenía una rutina de sencillez y creación. Una noche, tras terminar una intensa clase, escribió en su diario: «Me llevó un tiempo comprender que el mayor perdón es el que nos damos a nosotros mismos. Pero cuando llega, todo florece». No se volvió a casar ni buscó a alguien. Estaba contenta consigo misma. Y eso le bastaba. Porque ahora comprendía que el amor solo es posible cuando aprendemos a amarnos primero. Y así terminó esta historia. Con pérdidas, sí. Con profundo dolor, sí. Pero también con redención. Con crecimiento. Con la certeza de que no todas las heridas necesitan ser olvidadas para dejar de doler. A veces, solo hay que aceptarlas. Y con eso, el corazón aprende a latir de nuevo, con más verdad, más fuerza y más sabiduría. Si has llegado hasta aquí con el corazón apesadumbrado y la mente llena de pensamientos, cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Habrías hecho las cosas de otra manera en algún momento? No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, jamás. Esta es una historia ficticia, pero el dolor que muestra es real. Y por eso necesita ser contada. La traición no solo destruye relaciones. Destruye hogares, sueños y la confianza que tarda años en construirse y que puede desaparecer en segundos. Deja cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar por completo. El amor verdadero se construye con decisiones diarias, honestidad, respeto y la valentía de afrontar incluso las verdades más duras. Y recuerda, hacer trampa siempre es una elección. Y toda elección tiene un precio.